fondos, los nuevos aportes están condicionados a políticas de la actual idea. Y agregan, los fondos no son adicionados a los presupuestos, sino al Ministerio de Educación, que los repartirá de una cierta manera. Ese es un punto clave, porque es que una de las grandes batallas democráticas de la educación en el mundo, desde hace décadas, es la lucha por la autonomía universitaria. Autonomía que para estos efectos se entiende como un problema de que sean los estudiantes y los profesores, junto con las directivas en últimas, quienes estarían definiendo cómo debe ser el rumbo de la universidad, qué se enseña, cómo se enseña, qué se investiga, cuáles son los criterios de contratación, toda una serie de cosas, sin las cuales, como que explicar más adelante, no es posible que se desarrolle bien la ciencia y el conocimiento de ningún país. Luego, cuando aquí nos dice que se amenaza la práctica de la autonomía, que además es una declarada por la Constitución, estamos hablando de tirarle a la universidad pública probablemente el peor ataque que se pueda tirar. Porque la autonomía tiene que ver con qué? Con que es cierto que el Estado, que el gobierno está en el deber de financiar bien las universidades públicas, no por ello puede montar una especie de extorsión a las universidades públicas para que actúen de acuerdo con las convicciones del Ministerio de Educación o del gobierno. Inclusive, así esas ideas del Ministerio de la Educación fueran correctas. De la autonomía se alega frente a todo. Tiene que ver en buena medida con que no haya una educación de carácter confesional. Tiene que abonar que al sistema educativo de la universidad superior no se le pueda imponer una determinada manera de comprender el conocimiento y de abordar la ciencia y la tecnología en caso de los fenómenos culturales que se ven en las universidades. No es posible, lo anticipo desde ya, el desarrollo científico y tecnológico y el conocimiento a las escalas a las que llega allí donde se establecen métodos profesionales de educación y donde el Estado puede impedir la libertad de cambio de la explicación. Estamos hablando de una cosa, esto solo daría para una charla larguísima, para un debate muy interesante con respecto a lo que está sucediendo. Y repito, esto no lo dice el senador Robledo, ni las organizaciones de profesores, ni estudiantes, sino que lo está haciendo Moisés Vázquez, que es un profesor bien veterano de la universidad. Estos, a mi juicio, son argumentos suficientísimos para definir una posición que no puede ser a las patas de la ley. Repito, los tenemos hechos, eso es lo que está discutiendo aquí. Aquí se está discutiendo cosas que son más complejas. Entonces, voy a ilustrar un poco cuál es el asunto, porque esto, en estos días del gobierno de Gobernador Santos, se nos ha empezado a volver una necesidad imperiosa de aclarar. Y empiezo diciendo esto, miren ustedes la palabra, es que el mundo es complejo. Nos van a dar la plata, le van a dar la plata a las universidades para poder seguir privatizándolas. O sea, es una plata en el rumbo de la privatización. Plata para privatizar, esto puede sonar como contradictorio, pero es que el mundo es complejo. Esa es la vida, que tampoco es tan difícil de entender. Es parte de lo político y de lo que política, parte de las propias luchas de los estudiantes y de los profesores que obligan al Estado a tener que, en un momento dado, mirar los precios. Pero repito, la única cosa que entender es el mismo problema. Yo estoy usando mucho esta figura porque creo que es bueno para explicar muchas de las cosas del gobierno que yo viví cuando pensamos. El juego de la acción de la campana y de la actitud que tienen los pescadores frente a los peces. O sea, esta plata que nos está dando, digo yo, es parte del proceso de privatización, es parte de la privatización, porque juega un papel parecido a lo que juega la carnada en el proceso de la pesca. El mismo asunto de familias en acción que habla de es la carnada sin la cual los peces no pican en el suelo. Ningún pez, por idiota que sea, le mete por pistola a nadie. Tienen que ponerle una lombriz o alguna cosa en la pregunta, ¿cierto? Para que el ejercicio funcione. Es así. Y ojo, nadie ha dicho que los pescadores quieren mucho a los peces. Aquí ustedes en el valle tienen, por ejemplo, la mano del doctor Garzón,
Esa es la camarada. Puesto aquí para embellecer toda la política retardataria de Juan Manuel Santos, que no es otra que la seguridad inversionista de la pandemia, uno de los tres libros. Estas cosas no parecen, estas carnadas no parecen una expresión de lo mucho que quieren a la gente. Es al revés, aparece una expresión de lo mucho que no la quieren. Es lo que ustedes les comprenden. Si la ama de casa del distrito de Arrolanca para que le dan 50.000 pesitos, o 100.000 pesitos, o 200.000, lo que sea de familia selección, no se las da a la gente porque la quiere mucho, sino porque no la quiere. Y lo que quiere es que se mantenga confundida, engañada, con los ojos cerrados, que no entienda lo que pasa, que no pueda reconocer dónde están sus verdaderos intereses, dónde están las asuntos que deben de quiénes son sus amigos y sus compañeros. Así opera esto que está sucediendo. Y aquí, en este momento, cuando el proyecto viene del gobierno anterior, y es una buena prueba de que Santos 1 y Uribe 3 son la misma cosa. Sí. Pues vale la pena hacer una pequeña reflexión sobre lo que está sucediendo. En política, ustedes encontrarán, mis queridos jóvenes, de todo. Gordos, chiquitos, altos, bajos, bajos, lo único que no hay son ojos. Ni uno. Y parte del juego del gananismo es el juego del engaño, parte no, el centro, en cierto sentido de la actividad política. Uno de sus centros es no perder la capacidad de engañar. Y era obvio que ese estilo de Macron, de Patán, de la administración anterior se había desgastado en el país hasta la economía de la criteria. Y Juan Manuel Santos llega, puesto por Uribe, a realizar las mismas cosas que Uribe, o sea, con los mismos propósitos. Pero tendría que ser poco si él no logra caracterizarse como Santos uno y se convierte en Uribe país. Entonces, el centro de la manipulación de estos meses es cómo lograr que Santos no sea Uribe 3, aun cuando sí lo sea. Porque de lo que se trata es de aparecer como Santos 1, pero para poder hacer lo mismo que hubiera hecho Uribe 3. Y me lo refiero a los datos fundamentales, porque pues tampoco nadie es igual a nadie, ni a nadie. Estamos mirando los datos fundamentales, que para estos ministerios de educación estamos hablando finalmente de confianza inversionista. Y mientras el país hoy se interesa con Santos o muchos colombianos, la carga retardataria de la reforma económica y social que viene andando es descomunal, mis queridos hermanos. Ojalá se promovieran en todas las universidades, ahora hablamos con el decano de Derecho, fondos urgentes de juicio en todas las universidades públicas para debatir la propuesta legislativa del gobierno de Santos, particularmente en los asuntos económicos y sociales. Tienen cosas tan graves como la regla fiscal, la ley de responsabilidad fiscal. Tema complejo, pero que se la resumo en esto. Si es reforma constitucional pasa, lo justo con este ejemplo, una decisión de la Corte Constitucional, como la de, por ejemplo, haber igualado los costos, o sea, los derechos en salud del sistema contributivo del subsidiado, seguramente no la hubiera podido aprobar la Corte Constitucional. Pero lo que hizo esa reforma es nada menos que congelar el nivel en donde está o disminuir los derechos sociales que están consagrados en la Constitución Nacional. Es probable que sea la reforma más reaccionaria que se haya planteado en muchísimos años. Bueno, y todo esto de lo que estamos hablando está inmerso en estas realidades que estoy mencionando. Como tercer aspecto, y probablemente aquí me gaste un poco más de tiempo, voy a hacer una sustentación de algún detalle de por qué la educación debe ser pública, por qué la educación debe ser gratuita y por qué hay tantos juegos que han intentado derratir como es propio de quienes la gobiernan en Colombia. Entonces nos han querido volver una discusión de que es que hay un poco de los que no quieren pagar en la universidad de corrones, digo un día tan largo que no corrones. Los
en este asunto de la educación superior, y de su carácter gratuito que debe tener y de su carácter público. Todos los que tenemos un sentimiento medianamente democrático defendemos la educación pública popular, y yo estoy mencionando desde hace décadas, y que es excelente y puede ser suficiente como razón. Yo voy a dar otras más, pero voy a empezar machacando en la primera. Y es que la educación pública y gratuita es, digamos, una especie de reivindicación democrática socialmente hablando, porque ese es un instrumento mediante el cual los hijos de los pobres no tienen que ser tan pobres como sus padres. O sea, la educación es una especie de vía de escape de la pobreza. Entonces el hijo de alguien muy pobre logra educarse y es probable que termine teniendo una vida mejor de su padre. Y lo que es un criterio suficientemente democrático, en el sentido que algo estimula, por lo menos parcialmente, la reducción de las desigualdades sociales. Pero aquí voy a enfatizar esta otra idea, que a mi juicio puede ser más importante que la anterior, con toda la importancia que me conserva esta anterior. Y repito, es argumento suficiente. Si no hubiera más argumentos, ese sería suficiente. Pero voy a enfatizar que otros aspectos que a veces se pierden de vista y que tienen que ver más, en parte, con que esas desigualdades que permiten reducir la educación, digamos que eso opere sin trampa. Y una cosa más importante, que es la importancia de la educación como instrumento de desarrollo de la sociedad, no solo de cada individuo, sino como instrumento de desarrollo de la sociedad, en este caso de desarrollo, de progreso de la nación colombiana, o sea, de construcción del país, de riqueza, de avance científico, tecnológico, económico, etc. La educación premoderna, finalmente llamada capitalista, si ustedes quieren, de los modos económicos anteriores al capitalismo, sea feudalismo, esclavismo y hacia atrás, no hablan ni siquiera de educación, el conocimiento, porque al final la educación de lo que trata es de la creación y tradición del conocimiento, y hay otras maneras de transmitirlo. En los modos anteriores al capitalismo, en los modos económicos premodernos, el aparato educativo fue extremadamente insuficiente, casi que insignificante, excepcional. Y del conocimiento lo transmitíamos entre los seres humanos en un entorno absolutamente privado y en buena medida por la vía de lo que los padres le enseñaban a sus hijos. Lo que la propia gente por su observación iba aprendiendo mediante el sistema de ensayo y error, o los sistemas de aprendices y artesanos del medieval. Incluso un zapatero cogía a un muchacho de niño y lo ponía de aprendiz, y cada vez que hacía una cosa trabajaba coscorrón y ahí iba aprendiendo a trabajar la puntilla. Y había unas pequeñísimas instituciones educativas más formales, generalmente vinculadas a organizaciones religiosas. Pero parte del papel de los sacerdotes en Egipto era mirar hacia el cielo para, a partir de conocimientos astronómicos, poder saber cuándo iba a crecer o no el Nilo, para poder saber cuándo se sembraba el trigo que permitiera cultivarse. O el papel que jugaron el cristianismo, el catolicismo, la Iglesia Católica de Europa premoderna, también jugando un papel no solo de crear los conocimientos del mundo de la religión, sino en el mundo de las cosas prácticas, pues, de los negocios y de la sociedad. Sí, ya se estaba estudiando el derecho, se estaba estudiando la medicina, se estaba estudiando una serie de cosas. Y esas eran unas instituciones superiores. O sea, lo que predominaba en entonces era la ignorancia. Hay libros serias que muestran de reyes que no tuvieron leer y escribir. O sea, los conocimientos y la doctrina eran extremadamente limitados en la sociedad, que tenía como característica, esta es una frase de Bonte que vale la pena comentar, que tenía una característica, todo lo precapitalista, y es que en la producción se desarrollaba repitiéndose a sí misma. O sea, las cosas evolucionaban con extrema lentitud. ¿Sí? ¿Cómo se hace una casa?